del rebaño, viviendo con el desprecio, soportando todo el daño que le infligieron los necios. Era el precio de soñar con ser Hokages y los méritos, y no ceder ni un poco ante ese mar de críticos. El torpe del equipo, el que no destaca en nada, pero daba todo por aquella chica que amaba, ese que menospreciaban por su poca habilidad, solo porque no notaban su gran amabilidad. En medio de la guerra, en una trágica misión, secuestraron a su compañera sin tener reacción, y a pesar de que Kakashi se opuso a romper las reglas, él corrió para salvar a Rin disipando la niebla. Entre tinieblas despertó su Sharingan y así venció, logrando rescatar a Rin, pero algo sucedió, un derrumbe en el que salvó a Kakashi de la muerte. Aplastó su cuerpo, su sueño se acabó con su suerte. El último presente a Kakashi fue su Sharingan. No te preocupes, no es inútil, seguro te servirá, y así ver el futuro en tus ojos hasta el fin. Mas solo prométeme que siempre cuidarás a Rin. La injusticia de un mundo sin color terminó por nublar su corazón. Mató su esperanza y arrancó la confianza. Solo sobrevivieron sus deseos de venganza. Lastimado por tanta crueldad, víctima de una triste realidad, cambió sus ideales y sueños, fue presa de un destino del cual nunca fue dueño. Abrió sus ojos sorprendido de haber sobrevivido, de haber sido ayudado por un par de desconocidos, y por sus seres queridos comenzó su entrenamiento. Con un nuevo cuerpo pero con los mismos sentimientos. Su tormento llegaría cuando Zetsu trajo la noticia de que sus amigos peligraban entre la malicia de sus enemigos, escapando a duras penas, solo para encontrarse con esa terrible escena. Kakashi asesinó a Rin destrozando su pecho, y Obito enloqueció ante aquel horrible hecho, masacrando a sus rivales, perdiendo toda cordura, consumido por el odio de una realidad tan dura. Se unió a Madara para ayudarlo con su plan de crear un mundo en donde al fin encuentre la paz, donde aquella chica que era la luz de su existencia volviera a la vida sin ninguna consecuencia. Detrás de una máscara, manipulando todo, decidido a concretar su plan sin importarle el modo, mintiendo y asesinando a quien sea sin piedad, pues su corazón fue absorbido por la oscuridad. La injusticia de un mundo sin color terminó por nublar su corazón. Mató su esperanza, le arrancó la confianza. Solo sobrevivieron sus deseos de venganza. Lastimado por tanta crueldad, víctima de una triste realidad, cambió sus ideales y sueños, fue presa de un destino del cual nunca fue dueño. Fue el constante de las muertes de Kuchina y de Minato, la mente detrás de tantos crímenes y asesinatos, provocando una guerra, sacrificando 1000 almas por una ilusión que según él traería la calma. Su encuentro con Kakashi no pudo hacer que despierte del vacío emocional que dejó sus sueños inertes. Poseído por aquel deseo y la desesperanza, transformado en una bestia, se enfrentó a toda la alianza. Pero las palabras de Naruto calaron en él, se dio cuenta de su gran error y pudo entender lo cruel que había sido y que se había perdido en la oscuridad de un plan que carecía de sentido. Con sus últimas fuerzas ayudó en la victoria de la alianza Shinobi que quedaría en la historia, sacrificando su vida para salvar a su amigo, pidiendo disculpas por todo el daño cometido, pues Rin era la única luz en su existencia, y sin ella las penumbras inundaron su conciencia. No podía olvidar la sonrisa de quien amaba, ni aceptar que no vería más esa hermosa mirada. Tras su muerte al fin la pudo ver, y su llanto no pudo contener, pues era demasiado lo que había pasado para tenerla nuevamente así a su lado. Al instante se borró su dolor, era tanta la fuerza del amor que él le tuvo a su compañera, que seguiría viviendo aún después que muriera. Ahora somos víctimas de un cruel destino, nos golpean sin piedad y así perdemos el camino, pero siempre se puede enmendar todos nuestros errores si creemos firmemente en que podemos ser mejores.